para lo que son medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados, lo que vamos a hacer es con los datos que ya habíamos ordenado previamente, vamos nosotros a armar intervalos, vamos a hacer 6 intervalos. Entonces, lo que vamos a ver es para el ancho de intervalo que teníamos del valor mayor, que era 150, y tenemos el valor menor, que era 2, y eso, el 148, vamos a dividirlo por el número de intervalos, y esto me va a dar un valor de 24.6, y esto vamos a subirle al inmediato superior. De esta manera, lo que yo voy a tener es el ancho de intervalo. Ya con el ancho de intervalo, lo que nosotros vamos a ver es la frecuencia simple, que es los números de datos que hay en este intervalo. Entonces, en este intervalo hay 22, 16, 9. Lo que debemos constatar es que en el total tengamos 56 datos, que es nuestro total. Para la frecuencia absoluta, lo único que voy a hacer es este 22 le paso aquí. 22 más 16 es 38, 38 más 9, 47, y así hasta 56. Para lo que es la marca de clase, yo lo único que voy a hacer es este intervalo, voy a sumarlo y dividirlo para 2, lo que es así. 1 más 26 es 27, y dividido para 2 me da 13.5. Y aquí lo único que hago es igual bajar los intervalos. Aquí en la tabla de frecuencia de datos vamos a tener la frecuencia y X. Y en este caso X, esta X de aquí, va a ser la marca de clase. ¿Listo? Entonces, con esa explicación, yo tengo la frecuencia, que es 22, por la marca de clase, que es 13.5, me da 297. Hago lo mismo con todas las frecuencias y me da este total. Lo que voy a hacer con este total es dividirlo por el número de datos, que son 56, y obtenemos el promedio. Ahora lo mismo, vamos solo a hacer nuestra tabla de datos. Aquí vamos a tener fx al cuadrado, aquí x, ya les dije que esta x es la marca de clase, y menos x promedio es el promedio. Aquí solo vamos a multiplicar esto por la frecuencia simple, y esto elevarlo al cuadrado y por la frecuencia simple, y tenemos nuestra tablita. Hacemos lo mismo, solo lo único que tenemos que hacer es con las fórmulas simplemente reemplazar los datos, como en el promedio, como en la mediana. Aquí cabe recalcar que es el límite inferior. Aquí nosotros podemos ver que me da la posición 30, entonces yo veo que la posición 28, perdón. Y aquí tengo el valor 30, entonces yo veo en qué intervalo me va a dar ese valor. Entonces está aquí, ¿sí ven? Aquí, en esta fila. Entonces yo voy a utilizar los datos de esta fila. Aquí dice límite inferior es 27, n sobre 2 ya saben que es 28, menos 22, pero es de la frecuencia anterior. Esta es la fila en la que me estoy basando, y la frecuencia anterior sería 22, y sobre la frecuencia aquí en la que me estoy basando, entonces va 16. Y simplemente eso. Aquí para la moda generalmente es la marca de clase, pero por cuestiones didácticas nosotros sabemos que aquí la moda es el número que más se repite, y obviamente va a estar en la frecuencia que más datos tiene, que va a ser esta. ¿Sí ven? En este va a ser nuestra fila de referencia para sacar la moda. Nosotros no tenemos un intervalo anterior, por lo que nos tenemos 0, por tanto. Y aquí lo que se refiere a D1, lo único que es D1 va a ser la diferencia de el intervalo anterior. Nosotros no tenemos intervalo anterior, entonces simplemente me quedaría 22. Y D2 va a ser aquí
sería aquí la frecuencia, que es 22 menos 16, y por 25, que es el ancho del intervalo. Simplemente eso. Aquí para las medidas de dispersión hacemos lo mismo, simplemente reemplazamos los datos que ya tenemos en nuestra tablita y ya vamos a tener todas las medidas de dispersión. Aquí en la tabla de frecuencia simplemente esto, aquí en el eje de las X vamos a poner los intervalos y en el eje de las Y vamos a poner la frecuencia simple. Y simplemente vamos a hacer nuestras barritas y ya tenemos nuestro gráfico histograma. Y el último punto es la probabilidad. Lo único que nosotros vamos a analizar son los valores cualitativos. Aquí es la probabilidad: compra frecuentemente atún enlatado. Tengo sí y tengo no. Entonces aquí tengo, para sacar la probabilidad, tengo que hacer un 48 sobre 60, que es el total, me da 80. Y 12 dividido para 60, que es el total, es el 20%. Y hago el mismo procedimiento para obtener la probabilidad de la pregunta número 2.